Se iba a arreglar la tarde, se iba a arreglar la tarde. Sí que se iba a arreglar, sí. Aquí me voy a quedar. A ver si para de llover y aquí monto la tienda. Es que si hubiera salido el sol, él me pegaba baño y todo ahí, aunque estuviera helado. Pues estaba con un chico alemán que hemos recorrido los últimos 13 kilómetros por la autovía esa, la número 5. Y le decía, quédate aquí, a good place. Water in the station. Como le he dicho, la gasolinera no me acuerdo. Pero pues no vea la que le tiene que estar pillando a él ahora por ahí. Aunque decía que iba a atravesar el túnel, hay un túnel ahí de unos 5 kilómetros. Que su navegador le dice que puede, pero 5 kilómetros. Yo la otra vez me subí todas las montañacas aquellas. Ya veremos mañana qué hago. Se va a arreglar la tarde, se va a arreglar la tarde. Más contento que venía yo aquí. Nos hemos quedado el cigarro que están muy caros. Están muy caros. No he comprado tabaco en Noruega todavía, ni pienso comprar. Me lo estoy racionando, bueno, sí me lo estoy racionando. Este es el segundo del día. Ya me hacía falta nicotina, me marean y todo. Bueno, voy a ver si para. Porque hace un momento me he calado. Estaba en el otro lado, que iba a acampar allí para tener unas vistas geniales del fiordo, pero no, mejor a resguardo, que ya sabemos que estamos en zona crítica. Estamos en zona crítica. Madre mía, de los pilares. Bueno, vale, pues nada. Si os acordáis, hice fotos de eso. Y de eso.